Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a este nuevo vídeo. Esto es Living My Wave y yo soy Verónica, y en este lugar pues te comparto cositas de mi vida. Entre ellas hablamos de libros, que es algo que me apasiona, pero también te llevo conmigo en el día a día y te voy mostrando otras cositas que forman parte de mi vida y que pueden gustarte. Hoy vamos a hablar de libros porque vamos a hacer el resumen del tercer trimestre del año. Quiero hacer este vídeo porque normalmente en el resto de redes sociales os voy subiendo pues qué es lo que me he leído, qué cosas he descubierto y todo esto, pero de una forma mucho más breve, así que me gustaría que pudiéramos comentar un poco esos libros de manera que tengáis una idea más extensa de qué opino de cada uno de ellos y de qué me ha transmitido esos libros, y también pues para dar un poco esa visibilidad a las personas que somos lectoras lentas, que no leemos millones de libros al mes, que está genial y ojalá pudiera leer muchos más porque me encantaría descubrir más historias en el mismo tiempo, pero cada uno tenemos nuestros tiempos y creo que eso es importante respetarlo y que no nos forcemos a nada más. Así que por eso quiero daros la visión de que esto también existe, esta parte del mundo también es ser lector, y bueno, en definitiva que tengáis otra perspectiva que quizá os pueda hacer sentir identificadas algunas de vosotras y pueda hacer que no tengáis esas comparaciones o esos sentimientos encontrados entre el hecho de que os encante leer y el hecho de que quizá leáis menos que otras personas o de un modo más pausado. Dicho esto, vamos allá. Por cierto, si me veis acariciar la nada, no es la nada, es que está aquí Brownie. Sin más preámbulos, libros del tercer trimestre. Voy a ir mirando en la aplicación donde registro las lecturas para no olvidarme de nada. Que si queréis saber cuál es, os la dejo por aquí, pero además tenéis vídeos en TikTok explicándoos cómo registro yo mis lecturas por si esto os interesa. Empezamos con julio porque el tercer trimestre abarca julio, agosto y septiembre, y en julio me leí uno de esos libros que han llegado a mi vida para de verdad quedarse. Me encantó, lo disfruté un montón y se trata de Mi planta de naranja lima. Han pasado 2 meses desde que leí este libro y sigo teniendo la misma sensación hacia él. Ya os hablé un poco de este libro anteriormente por las otras redes sociales, pero es que este libro os juro que me abrazó el corazón de una manera. Os juro que hasta los momentos en los que lloré en el libro valieron tantísimo la pena. Eran tan especiales y estaba narrado de una manera que me llegó tantísimo al corazón. Y bueno, no recuerdo muy bien si os conté de qué iba, pero básicamente es una familia pobre que vive en Brasil y que tiene que vivir ciertas circunstancias bastante duras durante su infancia, que le hacen ir forjándose un camino que al principio ni siquiera él se plantea, y que bueno, de alguna manera pues es ese paso de la vida que te va llevando hacia donde tienes que estar sin que tú seas consciente de que tienes que estar ahí. No sé cómo decirlo, pero es un poco la reflexión que deja, una de las tantas reflexiones que deja, porque os prometo que en las apenas 200 páginas que tiene este libro, si os llega como a mí, os va a hacer pensar tanto, os va a hacer reflexionar tanto, pero de un modo tan tierno, tan dulce, que aunque te están contando cosas que pueden resultar muy duras y muy trágicas, las vives de una manera tan bonitas. No sé definiros mejor sin hacer spoiler lo que guarda este libro y la manera en la que está escrito, pero con deciros que es una de las lecturas que le estoy recomendando a mi peque que lea, que es adolescente. Os podéis hacer una idea. Creo que es una de esas lecturas que te hace ver
el mundo desde otra perspectiva, que te hace plantearte muchísimas cosas y que al mismo tiempo te abraza durante todo el camino para leerlo. Y además es que es tan cortito que es un libro que lo puedes leer en cualquier momento, en un fin de semana si queréis. Y si sois lectoras lentas y aunque sean 200 páginas os cuesta leer y llevar el ritmo y acabar un libro de 200 páginas en poco tiempo, os prometo que por un lado no os va a costar nada y por el otro lado vais a estar tan a gusto leyéndolo que es que no vais a querer que se acabe. Y es difícil porque no es un libro largo, pero de verdad que no vais a querer que se acabe. A mí me dio pena ver que se estaba acabando. Quería saber cómo acababa y al mismo tiempo no quería que acabase porque me sentía tan reconfortada en él. Este libro es eso. Es hogar, es confort, es la vida, es el paso del tiempo, es reflexión, es un abrazo. Es que, bueno, pues ya sabéis por qué le he puesto 5 estrellas. Mi siguiente lectura fue un descubrimiento porque por un lado nunca había leído literatura rusa, tampoco nunca había escuchado hablar de este libro, pero llegó a mí creo que en el momento justo porque acababa de leer Mi planta de naranja lima y estaba con las emociones a flor de piel, estaba queriendo buscar una lectura que me llenase lo suficiente como para no sentirme vacía después de esas 5 estrellazas y no sabía muy bien cómo transitar ese paso de una cosa a la otra. Y de verdad que, aunque creo que es un libro perfecto para leer en noviembre, me encantó que fuese el paso entre Mi planta de naranja lima y la siguiente lectura. Es decir, que fuese esa lectura de entre medias. Es un libro súper finito, que si sois lectoras lentas es un buen libro para sentir que estáis avanzando, porque es súper cortito. Tiene 80 páginas, 88 creo. Es una novela de Fyodor Dostoyevsky, os prometo que no es nada difícil de leer. Al principio quizá os desubique un poco si no estáis sobre todo acostumbradas, pero aún así es preciosa. 80 páginas con una historia preciosa que yo me sigo preguntando cómo ha sido capaz el autor de escribir algo tan escueto y con tanto sentimiento. Le di 3 estrellas y media. De verdad, si queréis leer un clásico, si queréis empezar a leer literatura rusa, esta es una buena novela, incluso si sois más jóvenes, aunque sí pienso que hay que tener una cierta madurez para entender lo que aquí se narra y para entender el trasfondo de lo que se está diciendo. No es complicada ni nada de esto, pero sí creo que hay que tener una cierta madurez para ella. Y di un salto completamente distinto de Noches Blancas a El faro de los amores dormidos. Yo tenía muchas ganas de leer a Andrea Longarella y, bueno, tenía ganas de leer a muchas de las autoras que se recomiendan, pero que no había leído, y esta era una de ellas. Y os prometo que cuando empecé esta novela, yo dije, pero ¿qué ha hecho esta mujer? O sea, de verdad la manera que tiene de narrar te engancha de una forma desde el inicio de la historia. Quiero decir, yo empecé a leerla y normalmente tú empiezas una historia y sabes que hay como una especie de introducción y que te van a contar un poco pues de qué va la historia, y en ese tiempo pues quizá no acabes de engancharte a la historia pues porque es esa introducción, ¿no? Esta mujer es una artista porque consigue que desde la página número 19 yo ya estuviese marcando cosas y ya me sintiese completamente dentro. Os prometo que yo misma, como también escritora, me parecía un trabajo tan bien hecho que, bueno, simplemente es admirable, os lo digo de verdad. Conseguir que el lector se sienta de esta manera desde la página 19 me parece una genialidad, de verdad. Recomiendo mucho que leáis a Andrea Longarella. Yo le puse 4 estrellas
porque me encantó el libro, aunque para mí no es un 5 estrellas, pero me encantó el libro. Me encantó cómo se desarrollaba todo, sobre todo al principio, pero sí hubo una parte que se desconectó un poco de mí, aunque tengo que decir que fue un momento en el que yo empecé con una especie de bloqueo o medio bloqueo lector, no sé muy bien cómo llamar esto, pero he tenido una época en la que me costaba continuar la trama de las historias, así que creo que no tanto fue el libro, sí que fue a partir de este, pero creo que en parte también fue por mí, y es justo reconocerlo porque os aseguro que es que está tan bien escrito y que esta mujer tiene una manera de narrar tan preciosa y tan adictiva, pues ya veis que me ha encantado. Es la historia de Alba, una chica que tiene que volver a su pueblo para cuidar de su abuelo. Seguro que ya habéis escuchado hablar de este libro, pero bueno, aún así os pongo un poco en contexto. Ella vuelve a su pueblo después de muchos años sin ir. Es un pueblo pequeñito, un pueblo de playa, de ahí el hecho de que todo esté como súper bien ambientado en esa atmósfera. Y bueno, pues allí se encontrará con su pasado. Al mismo tiempo que tiene que lidiar con la enfermedad de su abuelo. Y es precioso ver cómo Alba se reencuentra con ese pasado, aprende a lidiar con esta enfermedad y al mismo tiempo se reencuentra consigo misma en todo este proceso. Por cierto, estoy leyendo otro libro de Andrea Longarella y de verdad puedo confirmar que es que esta autora tiene magia en sus palabras. Pasamos a agosto, y en agosto me apetecía mucho tener esa sensación como de rom-com, de algo divertido, de algo llevadero. Decidí comprarme la novedad del momento y leer Solo para siempre, porque además había escuchado a Ana Torrano que lo había leído y que le había gustado mucho, así que pues quería descubrirlo y me apetecía pues eso, algo así llevadero, porque ya había empezado a notar que tenía como este problema de que llegaba a mitad del libro y empezaba a sentirme desconectada y que no era cosa de las historias, porque a pesar de que probaba varias historias, me continuaba pasando con todas ellas. Por cierto, inciso, esto quiere decir que estos son los libros que he terminado, pero en realidad en estos 3 meses he leído muchísimos más, o he empezado a leer muchísimos más, porque estaba como en busca de ese querer continuar con la historia. Ya hablaremos más extensamente de esto. Vale, a este libro le puse 3 estrellas y media, sí, 3 estrellas y media. Creo que está muy bien para pues un rom-com como tal. Al final su finalidad pues es esa, ¿no? Es entretenerte, divertirte, no es ser el libro de tu vida, así que creo que está muy bien para ser un rom-com. Tengo que decir que yo entré en este libro buscando reírme, buscando pues eso, un poco la comedia, el que fuese llevadero. Sí es un libro sencillo de leer y bastante liviano, ligero, pero al mismo tiempo los personajes pasan por unas situaciones, sobre todo la protagonista, que son bastante serias y bastante importantes, así que de hecho creo que llevaba un aviso al inicio. Sí, aviso de contenido. Estimado lector, aunque todos mis libros son comedias románticas, algunos de los temas que aparecen en este pueden ser espinosos para algunos de los lectores. Aún así, yo decidí seguir adelante y leerlo porque tampoco estaba en un momento súper sensible, simplemente tenía como este bloqueo, así que quería probar a ver qué pasaba. Y os cuento un poco, porque esto fue lo que a mí me llamó la atención y lo que me invitó a leerlo, así que si no lo habéis leído, igual os ayuda. Este libro trata de Justin y Emma. Y digo primero Justin porque como que todo empieza con él. Justin de repente ha perdido prácticamente todo en su vida, y una de las cosas que le lleva pasando desde hace bastante tiempo y que al tocar fondo decide compartir con el mundo por redes sociales es
que piensa que tiene una maldición porque todas las relaciones que tiene acaban y a continuación las personas con las que ha terminado encuentran a su alma gemela. Es decir, tienen una relación con él, esta relación termina y la persona que estaba con él encuentra a su alma gemela. El caso es que cuando él lo comparte en redes sociales, Emma lo ve, lo comenta con su amiga, se ríen y caen en la cuenta de que a ella le pasa lo mismo. Así que deciden hacer una prueba. Y esta prueba consiste en estar ellos dos juntos para ver si cuando rompen encuentran ambos a su alma gemela. A mí me pareció una premisa muy divertida y de hecho es que lo es. Además, la situación de Justin es bastante cómica. Yo no había leído nunca a Abby Jiménez, pero de verdad, si queréis un libro así pues para reíros y os haga sentir bien, pues creo que este es el libro. Para mí no fue un gran shock emocional, los temas más espinosos de los que hay advertencia, pero supongo que esto depende mucho de tu manera de gestionar estas cosas. Así que lo que sí que os digo es que la advertencia de este libro está relacionada con la relación que tiene Emma con su madre. Y de camino a nuestro viaje de vacaciones me leí La casa de Bernarda Alba y siento que, bueno, os pongo por aquí la edición porque mi edición tenía 2 obras de Federico García Lorca. Yo no había leído nunca al autor y bueno, tengo que decir que yo creo que quizá tendría que haber entrado más en contexto de la situación, aunque prácticamente toda la primera parte del libro era contexto histórico. Yo realmente no conecté con este libro. Sí entiendo el valor que tiene y entiendo por el contexto histórico pues cómo está estructurado. Tengo que decir que esto es una obra teatral. Y entiendo lo que reivindica y el valor que tiene que en aquel momento lo hiciese, pero lo que es la historia en sí me dejó un poco vacía. No sé si esto se entiende bien, pero esa fue un poco mi sensación. Terminé esa obra bastante forzada porque ya la sentía como que estaba arrastrándola, porque en realidad no le estaba disfrutando lo suficiente. Entiendo el contexto, entiendo el hecho de que en aquel momento él se atreviese a crear esta obra y a representar, digamos que esa parte de la visión de la mujer desde unos ojos que realmente analizaban cómo esas mujeres tenían X papel en la sociedad y cómo ese papel las hacía comportarse de un modo u otro, ¿no? De hecho, el personaje de Bernarda Alba se siente como un personaje bastante ruin, aunque ella tiene esa posición por el contexto. Lo que quiero decir es, esto para mí sí está bien transmitido, pero me faltaba un lado que me conectase más a no solo entender la situación y por qué los personajes se comportan de un modo concreto, sino ponerme en la piel de esos personajes y sentir lo que viven, cómo lo viven. Y no sé, quizá le estoy pidiendo mucho porque es una obra de teatro, pero no es la primera obra de teatro que leo y sí ha habido otras en las que he sentido esto, ¿entendéis? Entonces para mí fue como un choque bastante importante porque esperaba algo completamente diferente. No estoy infravalorando la obra ni mucho menos al autor, no dudo de su grandeza ni de su valentía para sacar a la luz todo lo que sacaba con sus obras, ¿no? Pero la realidad es que así es como yo sentí esta obra. Después de esto, como tenía una sensación un poco agridulce, quise meterme en algo que pensaba que me iba a resultar sencillo. Y bueno, la verdad es que lo fue. Y me leí Y entonces tú, de Eva López. Sí lo fue muy sencilla, muy liviana, muy bonita,
No es una historia de vaqueros, creo que es importante decirlo porque aunque lo parezca no es una historia de vaqueros, simplemente sucede en un ambiente de este estilo. Es una historia muy bonita en la que los dos protagonistas se encuentran en un punto en el que los dos están pasando por un duelo completamente diferente el uno del otro y que además lo gestionan de forma muy diferente. Creo que lo bonito que tiene este libro sobre todo es esto, es mostrar esa parte en la que somos humanos y podemos tener este duelo y que incluso ese duelo puede ser que otra persona nos entienda aunque no lo estemos transitando de la misma manera, de cómo bajo el cobijo de la comprensión y el respeto mutuo puedes llegar a complementarte con otra persona que está pasando por algo muy duro pero de una manera tan diferente a ti. Y de nuevo pues estamos ante un romance que pretende transmitir algo más que solo entretenerte, pero que al mismo tiempo pues cumple su función de ser entretenido, de que puedas sentirte a gusto en él. Así que también le di 3,5 estrellas y bueno, yo sí os recomiendo leerlo, aunque tengo que decir que para mí el final me abrió como dos vertientes, digamos, en la que por un lado sí que me gustó cómo sucedía, es que no quiero haceros spoiler, pero por el otro lado me faltó o se me desconectó una parte que me parecía importante como para que acabase teniendo sentido para mí. Yo sé que esto es un calematías ahora mismo y que no tiene mucho sentido para vosotras, pero es que, si no lo habéis leído, pero es que no puedo decirlo sin hacer spoiler. Simplemente pues eso, en el final hay algo que sí lo hubiese cambiado o me hubiese gustado más de otra forma. Pero bueno, en general es una buena historia. Yo lo estuve leyendo durante las vacaciones, en ratos, con muchísima gente. Lo que quiero decir es, no tenía como el tiempo de pararme a tener momentos largos de lectura y aún así pues fue bastante liviano de leer. Y siempre me sentí muy cómoda en él, así que sí lo recomiendo, sí que es un libro que recomiendo, pero sí discrepo con toda esa gente que lo engrandece tantísimo, porque para mí no fue así, fue más bien un libro cómodo que trata muy bien un tema que es complicado de tratar. Eso sí es verdad y hay que reconocérselo a la autora, que ha sabido muy bien desarrollar esto. Y llegó septiembre y yo seguía con ese mismo problema que os he estado diciendo, que voy arrastrando y que parece complicado de dejar de arrastrar. Así que por un lado quise terminar la segunda obra de el libro de La casa de Bernarda Alba, que detrás viene la obra de Los sueños de mi prima Aurelia, creo que se llamaba. Y bueno, si os digo la verdad, creo que esta obra me dejó aún peor que la anterior, porque la anterior pues por lo menos, es verdad que esta es muchísimo más corta también, pero la anterior pues bueno, no sé, como que por lo menos te va situando en un contexto y tiene pues un desarrollo, ¿no?, dentro de la obra. Pero esta sí te sitúa, pero llega un momento en el que pasa algo que bueno, pues que realmente yo no supe definir por qué estaba esto aquí, ni por qué pasaba de esta manera, ni qué sentido tenía dentro de la obra, no supe ubicarlo y quizá fui yo, pero de verdad no fue para mí, lo siento. Sí quiero volver a darle alguna oportunidad al autor, pero estas no fueron para mí. Quiero volvérsela a dar pues por quién es, ¿no?, y por lo que representó en su momento, pero no será ahora, porque ahora mismo me siento como muy lejos de querer hacer esto. Como estaba teniendo este problema, yo tenía este libro y vi que la letra era considerablemente grande,
había mucho espacio y dije, bueno, igual es una manera de seguir leyendo y que al final pues no pierda el hilo, ¿no? Dentro de tener el problema que estoy teniendo. ¡Qué maravilla! Yo no me esperaba esto, yo no sabía que guardaba este libro, pero os prometo que me ha encantado. Le di 4,5 estrellas a este libro. Nunca lo hubiese pensado. Además, nunca había leído, o creo que nunca había leído a una autora escandinava. Y bueno, no sé si ella lo es, pero sí que ha ganado varios premios de allí. Aquí dice que tiene el premio Finlandia Junior, el premio Literatura Sueca ILE y el premio de la Sociedad de Literatura Sueca. No sé si es que ella es sueca. No lo he averiguado, sinceramente. Es que no me lo esperaba. Es que además la historia empieza y bueno, pues es la historia de una niña que vive en una abadía y que te cuenta un poco pues cómo es la vida en la abadía. Y hola, de repente atas cabos. Bueno, yo no sé si a lo mejor si eres muy joven puedes atarlos tanto, pero de repente te das cuenta de que esta historia es súper femenina, que tiene un trasfondo. Siento si he repetido mucho esta palabra en este vídeo, pero es que es así, os juro que me explotó la cabeza y me maravilló a la vez encontrarme con esto, porque es que no me lo esperaba para nada. Es que además este libro lo compré en Vinted, porque compré un pack de libros y me encantó su portada y fue como, ¡ay, qué bonito! Quiero leérmelo. Y luego llegó y lo vi, pues eso, tan juvenil, con una letra tan grande y tal, que dije, bueno, va a ser liviano de leer, venga, a ver si nos da paso. ¡Qué bonito es este libro! Es que no me lo esperaba, de verdad. La historia nos la narra Maresi, que es la niña que vive en esta abadía, y es una abadía en la que solamente pueden entrar mujeres y que digamos que es casi como una leyenda, porque se sabe que existe, pero no se sabe si es cierto que existe. Entonces, pues eso, ¿no? Que queda ahí como una leyenda de que se cuenta que existe una abadía. Y bueno, la niña te cuenta un poco pues cómo son sus días, cómo funciona la abadía, ¿no? Y digamos que la historia empieza cuando ella te cuenta que llegó otra niña a la abadía y que a partir de aquí todo cambió, ¿no? Y te va explicando un poco qué ocurre. Y tú estás todo el tiempo pensando en cuando esa niña llegó, pues qué pasó, ¿no? Para que esto cambiase. ¿Qué lo motivó? Tengo que decir que quizá por esto para mí no es el 5 estrellas, que la explicación de esto me pareció de repente como muy rápida, ¿vale? Pero al mismo tiempo me gustó tantísimo cómo tú vas circulando a través de la historia y Maresi te va mostrando cosas que tú en un principio ni entiendes y que cuando llegas a entenderlas te lo está contando y aunque sean cosas duras te llega de una manera tan cálida. De verdad, yo no sé si es que yo conecté tantísimo porque es un libro muy de mujeres, porque es que no quiero haceros spoiler porque yo no lo sabía y lo que más me gustó, lo que más me atrajo fue encontrarme con esto y que de repente me rompiera todo y me abriese ese mundo de decir, wow, está hablando de esto, ¿no? Entonces no quiero haceros spoiler, pero de verdad lo sientes tan cálido todo el tiempo. Además hay un personaje en la historia que me gustó tanto. Yo solo quería abrazar a ese personaje, yo solo quería, de verdad, solo quería jugar con ella, abrazarla, sentirla, estar a su lado, de verdad. Y me encantó también que ese personaje que os estoy diciendo que tanto me gustaba, luego se ve como una parte muy valiosa de ella. O al menos así la sentí yo, ¿no? Es que no quiero contaros más porque de verdad es un libro que tenéis que leer para descubrir qué ocurre. Y yo os diría, creo que aquí no lo pone, pero aún así os diría que ni siquiera leáis la sinopsis. Descubridla.
es una de esas historias que lo preciosas que las hacen es descubrirlas. Sí siento que yo creo que es una novela juvenil, pero no sé si todas las jóvenes acabarían de entender lo que aquí se narra. Es que, ¿sabéis qué? Lo más bonito o lo más preciado para mí de este libro es el hecho de que sea una historia tan sencilla, que pues parece eso, parece una historia juvenil, una historia de niñas, y que luego tenga tanto. Es que creo que eso es lo más difícil y lo más valioso que tiene. Así que bueno, no puedo deciros otra cosa, leed Maresí. Vale, y por último, este tampoco lo tengo aquí. Me terminé de leer, por fin, bien, me terminé de leer La guardaespaldas. Había empezado a leer este libro, pero a mitad del libro más o menos, y ya he visto más gente que también le ha pasado, así que creo que en este caso sí que no hubiese sido yo sola. A mitad del libro más o menos, de repente se me cortó y no, o sea, no tenía absolutamente ningún interés con ese libro. Y era un rom-com que yo además lo empecé y me pareció bastante divertido, porque además roza el absurdo en algunas cosas, pero luego fue como, no entiendo por qué ahora es así, ni por qué. Me daba la sensación como de que se quería alargar la historia de manera un poco forzada. No sé si me estoy explicando. Quizá la autora lo consideró necesario, ¿vale? Pero a mí me daba la sensación de que estaba como que le habían querido estirar más de lo que daba de sí la historia. Es cierto que lo que yo no sabía es que justo en el punto donde yo lo había dejado, como unas páginas, no sé, 5 páginas, 6 páginas, empezaba de nuevo a tener sentido y coherencia la historia y ya quería saber qué pasaba, ¿vale? Así que realmente acabármelo fue bastante ligero, porque bueno, pues digamos que toda la parte que me resultó tediosa pues ya había pasado, ya había transcurrido y ya estaba en ese momento que iba todo más rápido y que todo encajaba. Incluso el final, o sea, no el final, sino al final de la historia, cuando todo ya va en movimiento, incluso hay momentos en los que me emocioné, en los que me reí y bueno, estuve muy a gusto. Creo que de verdad, si a esta historia esa parte central no se le hubiera alargado tanto o se hubiese hecho de una manera más directa, le hubiese sumado mucho valor. Acabé poniéndole 3 estrellas porque sí me gustó la historia, pero hubiese cambiado muchas cosas de ella. Y bueno, básicamente la guardaespaldas, ¿de qué va? Pues va de una chica que es guardaespaldas y tiene que fingir que es la novia del famoso, más famoso, porque está siendo acosado, pero su madre está enferma y no quiere que su madre sepa que le están acosando porque no quiere que se preocupe. Entonces a ella, como guardaespaldas, le toca fingir ser su novia para que pues la familia no sepa que está siendo protegido, pero al mismo tiempo él pueda estar protegido. Esta es un poco la premisa del libro y bueno, pues ya sabéis, ahí se desarrolla la relación entre ellos. Yo sí sentí que había momentos que la protagonista no me parecía una guardaespaldas y que estaba enfrente de un personaje un poco forzado, más por meter un poco con calzador el hecho de que fuese guardaespaldas, o más bien el hecho de que ambos personajes tuviesen esas posiciones y que fuera ella la guardaespaldas, que normalmente no es así. Y hasta aquí todos los libros que me he leído en este tercer trimestre. Si has llegado hasta aquí, pues puedes dejarme en los comentarios una olita de mar o algo así, que es lo que nos identifica. Y seguramente pues ya nos vemos en el siguiente videolog. Espero que te haya gustado mucho, que todo esto os sirva para escoger si queréis leer o no estos libros. Y nada, que muchísimas gracias por acompañarme, por estar aquí, y si te ha gustado no olvides suscribirte para formar parte de este rinconcito nuestro y que podamos compartir mucho más.